cambiaron rápido. ¿Qué es el ciclo lítico y qué es el ciclo lisogénico? A ver. El ciclo lítico implica la ruptura de las células y va por varios pasos. A ver si lo tengo aquí, se los paso. Mañosa. ¿Dónde está? Para el ciclo lítico, chiquillos, ¿qué es lo primero que tiene que ocurrir para que haya una infección viral? Que el virus reconozca a la célula. Que la célula reconozca al virus. Eso quiere decir que la célula en la superficie debe tener el receptor específico para el virus. Ahora, cuando vimos, es que esta cosa no quiere. En el otro salón, el cable nos da una imagen amarilla bien bonita. Yo traigo un cable. ¿Traes un cable? Bueno, si esta cosa no quiere, ¿me lo prestas? Es la adherencia del virus a la superficie celular. ¿Se acuerdan la imagen que les pasaron las muchachas de las patitas del virus? ¿Sí? Bueno, cada patita de esa tiene un punto de reconocimiento en la superficie celular. Para que la infección ocurra, todas las patitas deben estar posicionadas en la membrana. Bueno, en la pared en este caso, ¿no? Ahora, una vez que esto se reconoce, ¿qué es lo que hace el virus? El poste del cuello del virus se contrae y cuando este se contrae, se rompe la pared, se lisa la membrana y el material genético se inserta. ¿Sí? Una vez que ese material genético se inserta, dependiendo del tipo de virus, se va a empezar a expresar el material genético. Y cuando esto ocurre, lo que va a suceder es que se van a formar dos tipos de proteínas. Las proteínas que se reconocen como proteínas tempranas o proteínas E son las primeras que se expresan y esas primeras proteínas son las que dirigen la síntesis del nuevo material genético viral. Por eso son las E de early, pues, de las tempranas. ¿Sí? Una vez que se ha sintetizado el material genético viral, se empiezan a producir las proteínas L o de Late, o sea, las tardías. Y estas proteínas tardías se encargan de ensamblar las proteínas de la cápside, o sea, los capsómeros. Cuando los capsómeros se ensamblan, al momento en que se empiezan a ensamblar, empiezan a jalar las copias del material genético viral y queda armado un virión. Un virión es una partícula viral antes de que sea infectiva. O sea, está dentro del virus, ¿sí? Antes de que sea infectiva es un virión. Cuando ya sale ya es un virus, ya es una partícula infectiva. Dentro de la célula, antes de que se salga, es un virión. ¿Vamos bien? O sea, el nombre nada más es por el lugar. Y por la actividad biológica. Porque dentro no es dentro todavía no es infectivo, se tiene que salir. Pero cuando se sale, se lleva algo. Cuando se sale ya se puede expresar el material genético. Ajá. Ahora, cuando un virus empieza a proliferar al interior celular y la célula estalla para liberar todas estas partículas virales nuevas, a eso se le dice el ciclo lítico, que es cuando se liberan todas las partículas nuevas. Pero hay virus que una vez que infectan a la célula no entran en ciclo lítico y entran en un proceso que se le dice latencia. Y esto significa que el material genético viral
se va a insertar en el genoma de la célula huésped y va a quedar ahí. ¿Qué significa esto? Que cuando la célula huésped entre en fase S, pues va a duplicar todo su material genético junto con pegado el material genético viral. Ojo, el material genético viral no se pega sin ton ni son. El material genético es una secuencia que en las orillitas tiene secuencias de reconocimiento y quiere decir que se inserta en lugares específicos, no es ahí donde cayó. Una vez que se inserta este material genético viral, la célula prosigue su funcionamiento más o menos normal. Y esto significa que toda la progenie de esta célula va a llevar copias del material genético viral. Al tiempo que se está reproduciendo la célula, hay proteínas de superficie del virus que se van a empezar a expresar y se van a ir pegando en la superficie de la célula. Por eso nosotros podemos detectar una infección viral a pesar de que no haya todavía el cuadro clínico. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa después? Estos virus que quedan en proceso de latencia pueden durar en proceso de latencia durante muchos años. ¿Cuántos? Puede durar meses, puede durar semanas, puede durar 15, 20 años, 30 años. ¿Qué es lo que hace que el virus salga de este periodo de latencia? Es variable, pero lo que se sabe es que las bajas en el sistema inmunológico es lo que hace que la célula descuide sus mecanismos celulares de protección y entonces el material genético viral que está allí guardado ahora sí se va a empezar a expresar. ¿Y qué va a suceder? Un virus, entre comillas, muy abusado, hace que a la célula se le detengan sus mecanismos de proliferación y todos sus mecanismos de regulación y se empieza a expresar el material viral de tal manera que cuando se rompe este equilibrio empieza a producirse nuevas partículas virales, la célula estalla y libera los virus. Para que esto ocurra pueden pasar muchos meses. Una infección muy recurrente en este tipo de virus es el virus herpes. ¿Alguien ha tenido algún fuego? ¿Sí? No. Sí. Cuando alguien tiene un fuego, ¿se han dado cuenta que siempre sale en el mismo lugar? Y esto siempre y cuando no estén manipulándose en la zona del fuego. Siempre sale exactamente en el mismo lugar. Y puede ser por un periodo febril, por alguna persona que tuvo una noche de locura e invasión y se echó sus drinks y al otro día amaneció a medio coser y por consecuencia de ese estado, sí, que cree que lo único trágico es la desvelada, pues no, lo trágico es que su sistema inmune se baja y se prolifera el virus herpes. El virus herpes queda latente pero en las terminales nerviosas. Entonces el virus herpes llega al organismo por vía respiratoria, produce la infección focal, por eso es en el mismo lugar. Esas vesiculitas llenas de un líquido transparente es un caldito lleno de virusitos, ¿sí? Lleno de virusitos y es muy doloroso y es muy molesto. Cuando el sistema inmune empieza a controlar la infección, el fuego se va resolviendo, desaparece. ¿Y qué es lo que sucede? El virus queda latente en la terminal nerviosa, pero el virus deja una marca. Cuando ese paciente vuelve a tener una baja en el sistema inmune, sigue la misma marca y por eso vuelve a salir en el mismo lugar. ¿Sí? Y el herpes zóster, el herpes zóster es un mal pronóstico del paciente porque implica una baja muy baja en el sistema inmune. El herpes zóster implica que el virus del herpes ya no va a estar en las terminales tradicionales, digamos, empieza a ubicarse en la zona del tronco. Y entonces la gente empieza a tener esos mismos fuegos, pero en la espalda, en el abdomen, en los brazos. Sí, se esparce. Y les platico, persona con herpes zóster se va a morir con herpes zóster, no se le va a quitar nunca porque es una infección viral y no hay manera de quitar al virus. ¿Ese virus es el de la varicela? Son parientes.
Sí, son parientes. De hecho, se dice que un niño que tuvo varicela, les dan las vesículas así regaditas por todos lados, pero si las vesículas le salen en los pies, aunque sea una, es candidato a tener herpes zóster después. Porque quiere decir que su sistema inmune bajó, pero muchísimo. Alguien que me ayude a ver si esa cosa se... Después de que el virus inyecta su material genético en la célula, ¿qué le pasa a ese virus que inyectó su material genético? ¿Te salió en qué? Se desarticula la partícula y se pierde. Sí, se desensambla y se pierde. De hecho, les quiero enseñar una imagen cuando... Es que a mí me gustaba darles la parte histórica de la propuesta del modelo de Watson y Crick, pero no me da tiempo. Allá con los ambientales sí. Pero ya no le doy a los ambientales. ¿Ahora no? Sí. No, ya no. Mande. Mi grado de conocimientos no merece darle a los ambientales. Miren, aquí están las etapas que ya mencionaron las chicas. Incluso les pasaron un video muy padre donde se ve todo el proceso. Aquí está el virus inyectando el material genético, luego aquí se ensamblan las partículas virales. Cuando llegamos a esto, a la ruptura de la célula, entramos en ciclo lítico. Si el material genético viral se inserta aquí en el genoma celular y queda aquí guardadito, cuando la célula prolifera junto con el material genético. A esto le dicen profago. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Esto va a proliferar así. Tiene que llegar un estímulo desencadenante para que de esta célula pasemos a esta y luego hacia acá. ¿Me explico? O sea, este ciclo lisogénico después va a entrar en fase lítica. ¿Y cuál sería un ejemplo del estímulo? La baja en el sistema inmune, que es lo que mencionábamos ahorita. Miren, esa es la estructura del fago. Esto que está en la punta, esto es lo que tiene que ser reconocido en la superficie celular. Si no están posicionadas todas las patitas, no se reconoce la infección. Tienen que estar todas las 6 patitas pegaditas al mismo tiempo. ¿Sí? Eso quiere decir que donde están los receptores en realidad no es uno, son varios, porque es para cada una de las patitas. ¿Sí? Y luego, acuérdense, esto se contrae y de aquí esto se pega a la superficie celular y es cuando se rompe la membrana y esto se inyecta. Pero lo que yo les quiero mostrar es otra cosa. Miren, este experimento es fantástico, se hizo en los 50. Cuando Watson y Crick propusieron su modelo de DNA, los investigadores envidiosos dijeron que no era cierto. Y dijeron que el DNA no podía ser esa cosa simplona que decían Watson y Crick, porque si el DNA es el depositario de nuestra información genética, que es lo más valioso que tiene cualquier ser vivo, no podía ser una cosa tan simple, repetitiva, una cosita que daba vueltas y que está muy armadita. O sea, no. Tiene que ser algo complicado. Y lo más complicado que hay en las células son las proteínas. De hecho, este señor Pauli, ¿sí han oído hablar de Pauli? Pauli trabajaba en el Caltech, trabajaba en California. Y como él ya se había inmortalizado por la inscripción de los enlaces y todo eso, se dedicó a destruirle la carrera a todos los que se le aparecieron, porque tenía un problema existencial, tenía 2 hijos, un hijo y una hija, y entre los dos no se hacían unos, eran inútiles como ellos solos. El asunto es que Pauli dejó su vida productiva y se dedicó a destrozar a la de los demás. Entonces, cuando Watson y Crick
publicaron su modelo del DNA, dijo que no, que tenía que ser una proteína. El asunto es que las herramientas tecnológicas eran pocas y no daban para mucho. Entonces surgieron dos investigadores que estaban segurísimos que el DNA tenía que ser el responsable de guardar la información genética. ¿Y en qué se basaron? En los estudios de este señor. Los experimentos de Griffith se hicieron a finales de 1800. Y en estos experimentos se hacían cosas bien simpáticas. Fíjense, este señor se puso a trabajar con ratoncitos infectados con el neumococo, ¿sí? Con el Streptococcus pneumoniae, pues, que es el que da la neumonía y se pone uno fatal y estira la pata y todo. Este señor se puso, esto sí no tener que hacer, qué padre, hacer lo que a uno se le antoja y que le valga un rábano lo que digan los demás. Agarró a los pobres ratoncitos, les hizo la necropsia, empezó a revisar los órganos y empezó a buscar dónde estaban las alteraciones. Y obvio que se las encontró en el pulmón. Entonces dijo, bueno, la agente causante de la infección está en el pulmón. Y entonces tomó muestras del pulmón, las sembró en agar y se dio cuenta que las colonias bacterianas que crecían eran unas colonias redonditas, muy brillantes, así, bien preciosas. Y cuando las tocaba con el asa, se daba cuenta que hacía así el asa y salía una hebra así toda mocosa. Dijo, ah, chirrión. Todas estas colonias que eran redonditas tenían el borde liso, pero eran muy brillantes. Y les puso colonias S. Ya ven cómo son los gringos, todo en inglés, ¿no? S de borde liso. Cuando se hacían cultivos sucesivos de estas bacterias, se dio cuenta que una que otra colonia se veía justo todo lo contrario. Se veían planas, de borde así, todo arrugado, no brillaban, y cuando las tocaba con el asa bacteriológica, no hacían esta hebra mucoide. Le dijo, bueno, hay colonias S que son lisas y colonias R que son rugosas. ¿Qué pasa si yo agarro las colonias de tipo R y se las inyecto al pobre ratón? Pues resulta que al ratón le valió. Y se esperó, y se esperó, y se esperó, y al ratón nunca le dio neumonía. Entonces, como se desesperó, sacrificó al pobre animal, le hizo la necropsia, buscó en el pulmón y no le encontró bacterias S, encontró bacterias R. Y dijo, ay, ¿cómo? Hay bacterias R, no producen la infección, el ratón no se enferma y no se muere. O sea, si yo le inyecté bacterias R, tiene bacterias R. Y las muestras de los ratoncitos con bacterias S tenían progenie de bacterias S. Y dijo, ¿qué es lo que determina si son o no infectivas? O sea, si son S o si son R. Y entonces lo que hizo, agarró unos pobres ratoncitos, agarró a las bacterias S, que aquí está resumido el experimento, agarró un cultivo de bacterias S, las calentó, o sea que torturó a las pobres bacterias, las torturó un montón químicamente, y luego se las inyectó al ratón, y el ratón no se moría. Y cuando aislaba las bacterias eran puras bacterias R, pero si mezclaba bacterias S medio calentadas, así medio apentontadas, y juntaba con bacterias R cachetonas y felices, y esas juntitas se las inyectaba al ratón, el ratón desarrollaba neumonía. Entonces él propuso que había un principio transformante dentro de una célula y que podía pasar de las células S a las células R y que por eso los ratones después se morían.
pero nunca dijo que era el principio transformante, porque la verdad ni idea tenía el pobre señor. Después de muchos años y de muchos quebraderos de cabeza, hubo un experimento similar al de Griffith, pero se hizo en matracitos. Todo esto, en lugar de hacerlo en ratones, se hizo en matraces. Se hacían los cultivos y se veía la transformación de la célula. Alguien dijo que había allá dentro de las células bacterianas material genético, y que ese material genético podría ser el DNA, y que ese DNA podría ser el responsable de la expresión de estas características. Pero ya sabe cómo es la gente envidiosa. Dijeron, no es cierto, hombre, este está todo patético. Afortunadamente para nosotros, siempre hay mentes que van más allá. Hubo dos investigadores, uno de ellos, Martha Hershey. A mí me encanta mencionarla porque que en los 50 una mujer hiciera ciencia de vanguardia, no es cualquier cosa. Y entonces, Martha Hershey y Alfred Chase dijeron, vamos a retomar el experimento de Griffith. Seguramente hay algo en la célula que es el responsable de la herencia, pero ¿cómo vamos a saber? En esa época ya estaban descritos un montón de virus, y entonces ya se trabajaba con muchos fagos, y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O es la proteína o es el DNA el causante de las transformaciones, o es la proteína o es el DNA el que tiene la herencia. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues se agarraron virus, a unos virus, que obvio los cultivaban en bacterias, les metieron fósforo radiactivo. Como en los ácidos nucleicos hay mucho fósforo, pues entonces eran fagos con la marca radiactiva en el material genético. Y agarraron otros virus en otro cultivo y usaron azufre radiactivo. Como la proteína es la que tiene azufre, entonces el fósforo radiactivo estaba en el material genético del fago y el azufre estaba en la cápside del virus. ¿Me explico? Una vez que tuvieron su bonche de virusitos reproducidos y marcados, tronaron todas las células, lavaron todos los virusitos, los pusieron bien guapos, y luego lo que hicieron fue empezar otra vez el experimento con células limpias y tomaron muestras a diferentes tiempos de la infección. Tomaron al tiempo cero y vigilaron que la célula en Escherichia coli no hubiera ninguna marca radiactiva. ¿Vamos bien? Luego, este experimento se conoce como el experimento de la licuadora, porque lo que hicieron fue monitorear el proceso de infección viral. Entonces, dejaron el cultivo, una vez que se cercioraron que no había marcas radiactivas, dejaron el cultivo, y después de ese tiempo, para interrumpir la infección viral, le metieron agitación. Por eso le dicen el experimento de la licuadora. Cuando inducen la agitación, esta parte de aquí se interrumpe. O sea que el pobre virus está más emocionado y van y lo quitan de ahí, lo desconectan. Entonces hicieron eso a diferentes tiempos. Dejaban incubar, agitaban y luego de ahí tomaban la muestra y buscaban las marcas radiactivas. Al final del experimento se dieron cuenta que la única marca radiactiva que quedaba en la célula era la del material genético, y que ese material genético estaba dentro de la célula. La marca radiactiva del fósforo, del azufre, no quedaba en la célula infectada, quedaba en el sobrenadante, porque allí era donde quedaban las cápsides. Así se demostró que el material genético es el responsable de la herencia. Así se demostró, y se hizo en los 50. O sea, ¿sí? Está padrísimo este experimento, padrísimo, pero para todos aquellos que se hayan quedado con la inquietud con respecto a los virus, los virus hay distintas maneras de clasificarlos. Como no son seres vivos, no se les puede asignar género y especie porque no son seres vivos.
Y entonces se les clasifica en base a distintos criterios. Uno de ellos es si tienen DNA o si tienen RNA, si tienen una cadena o si tienen dos cadenas, ¿sí? También se pueden clasificar de acuerdo a la forma de la cápside. Los virus que tienen envoltura membranosa, ¿sí?, adquieren esa envoltura, ya dijimos, cuando abandonan la célula y se llevan un fragmento de la membrana. Los virus que carecen de esa envoltura membranosa se conocen como virus desnudos, porque no tienen esa envoltura membranosa. ¿Se fijan cómo somos morbosos? Pobre virusito, es como que está desnudito. Suena como a que le da frío, ¿no? Los ejemplos que van a mencionarse sobre los virus, pues lo van a ver cuando los muchachos hagan su exposición. Esto es nada más para que nos quede claro que sí hay clasificaciones, y las clasificaciones están establecidas en base principalmente al material genético, ¿sí? La cápside puede tener muchas formas. De hecho, si ustedes se fijan, la cápside está ensamblada de tal manera que tenemos estas caritas. Cada carita de esta está formada más o menos por 5 proteínas, y casi siempre son 2 tipos de proteína diferente. Las proteínas que están aquí en las puntitas es una, y las proteínas que están aquí al centro es otra. Por eso son 2 tipos de proteína. Hay virus que tienen menor cantidad de caras, pero si ustedes se fijan son puras caras geométricas ensambladas. O sea, espacialmente tienen forma tridimensional y es una estructura geométrica, ¿sí? Ahora, hay una imagen que no pasaron. ¿No les mandé una imagen? Ah, sí la pasaron, perdón. La imagen esta esto que está aquí es uno de los extremos de un Escherichia coli. ¿Se acuerdan que Escherichia coli es un bacilo corto gram negativo? ¿Sí? Perdón, pero como soy QVP me sale así todo. Entonces, es un bacilo cortito, chatito. Entonces, este es uno de sus extremos. Esto que está aquí son puras partículas virales. Eso significa que cuando las bacterias se infectan con los virus, no entra un solo virus, se acomoda, se posiciona, así. Lo ponemos así en los esquemas para representarlo y entenderlo mejor, pero no ocurre así. En realidad, la pobre del Escherichia coli le echan un montón todos los virus. Ahora, fíjense ustedes que de todas esas partículas virales, esta está vacía. ¿Sí la ven? Esa ya inyectó su material genético. ¿Sí? Todas las demás están empezando la infección. Y si nosotros tomásemos la micrografía electrónica de toda la superficie bacteriana, pues imagínense, iba a parecer que tiene el pelo afro de tanto virus pegado alrededor. ¿Sí? Tampoco no está divino. Pobre bacteria. Está precioso. Sí, pobre bacteria, hasta las amibas tienen virus. Todos. Y por curioso que parezca, los virus que infectan amibas son los virus más grandes que existen. Son megavirus. Es más, así se llama la familia de virus que infectan las amibas, se llaman los megavirus, porque son unas osototas. Imagínense una pobre amiba con moquillo, de ser feo, ¿no? ¿Sí? ¿Tenemos dudas hasta aquí? Entonces, la siguiente clase, que es el martes, ¿qué nos toca? Virus animal y vegetal. Virus animales y vegetales. Y después ya arrancamos con lo que es... ya revisé la presentación y ya les mandé unos comentarios. Ustedes van a dar verdad. Ya les contesté, ya la recibieron. Ya les mandé. Por eso llegué tarde, porque estaba haciendo una... Y mis niños, con la finalidad de disminuir el efecto terrorífico del tercer parcial, lo que vamos a hacer son nombre,
preguntan mis antecedentes con mis alumnos a ver cuándo me he puesto yo a repartir 10. Pueden buscar en mi negro historial en la escuela. Pueden buscar cuando yo daba